Bienvenidos a este segundo servicio de la Iglesia Bíblica de Cuernavaca. Y también saludamos con mucho amor a las personas que se conectan para el segundo servicio de nuestra iglesia. Bienvenidos todos. En este segundo servicio estamos compartiendo de manera expositiva, predicación expositiva. Es la manera bíblica de predicar la Biblia. La primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 2. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 7. Esta es la tercera parte, una tercera parte de una oración evangelística o de una oración por los perdidos. La oración por los perdidos, según es el pasaje que vamos a revisar en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 7. Me gusta retomar, aunque a veces yo confieso que me tardo mucho retomando, pero me gusta porque quiero que entre más clara quede una enseñanza y sobre todo para todos los que están tomando nota, puedan tener este material de estudio, pueda repasarlo, pueda seguir estudiando en casa lo que aquí estudiamos como iglesia. Hay 5 elementos de lo que es una oración evangelística: el carácter, el alcance, los beneficios, las razones y la actitud. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1, el carácter. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 y verso 2, el alcance. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 2, el beneficio. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 7, la razón, el motivo por el cual debemos de orar por los perdidos. Y Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8, la actitud. Ahí están, bíblicamente, 5 elementos que la carta de Pablo a Timoteo me permite conocer con respecto a la oración evangelística. En el punto número 4, la razón, hay 6 razones por las cuales yo debo de orar por los perdidos. Y se estudian a través de 6 preguntas, o 6 respuestas, mejor dicho. ¿Por qué debemos de orar por los perdidos? 6 respuestas. Número 1, porque es moralmente correcto. Número 2, ¿por qué debo de orar por los perdidos? Porque orar por los perdidos coincide con el deseo de Dios. Número 3, ¿por qué debo de orar por los perdidos? Porque orar por los perdidos, al estar yo orando, esto refleja que Dios es uno. No hay otro Dios que salve. No son dioses, es un solo Dios al que yo he ofendido y con el que yo me tengo que reconciliar. Orar por los perdidos en mi tiempo de oración refleja mi oración hacia un Dios trino, pero es la unidad de Dios, es uno. Número 4,
Orar por los perdidos concuerda con la persona de Cristo. Esto significa que al pecador, cuando yo oro, le pido que venga a Cristo. Padre, abre los ojos, abre el entendimiento de una persona, de mi amigo, a fin de que venga a Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, la segunda persona de la Trinidad. Yo cuando oro estoy consciente de que esa persona por la cual estoy orando, que está perdida, tiene que venir a Cristo. Coincide o concuerda con la persona de Cristo. Esa es otra razón por la cual yo debo de orar por los perdidos. Número 5, y es lo que vamos a ver en esta tarde. Número 5. ¿Por qué debo de orar por los perdidos? Porque refleja mi oración la plenitud de la expiación de Cristo. Y vaya que ahí me voy a detener. Doctrina, enseñanza básica, fundamental, maravillosa, entender en la Biblia el tema de la expiación. Conforme uno va conociendo más de Cristo y vamos conociendo más del Señor, más deberíamos de enamorarnos y más deberíamos de caer de rodillas ante lo que la Biblia me muestra que sucedió en la cruz del Calvario. Hermanos, en ese acontecimiento que es histórico, el filósofo de la historia, Christopher Dawson, un prominente filósofo de la historia, dice: la civilización del mundo occidental está fundamentada en 3 colinas. La colina del Partenón, por lo que hace a la influencia de los griegos. La influencia de la colina del Palatino, por lo que hace a los romanos. Pero hay otra que este filósofo de la historia reconoce como un acontecimiento histórico, contundente y maravilloso, que sucedió en una colina a las afueras de la ciudad de Jerusalén, a donde se levantaron 3 cruces. Y este filósofo de la historia reconoce: la civilización occidental tiene su pilar y su fundamento en lo que aconteció en aquella colina del Gólgota. ¿Qué sucedió en esa colina? ¿Qué hizo Dios en esa colina del Gólgota? Hoy quiero, hermanos, en esta quinta manera de por qué debo de orar por los perdidos, porque al orar por los perdidos, cada que yo oro, yo quiero comprender hasta donde el Espíritu Santo me permita la plenitud de la expiación de Cristo. La palabra expiación no es un término común, curioso, en el Nuevo Testamento. A pesar de que el Nuevo Testamento o los evangelios me hablan de la más pura, perfecta expiación que se efectuó. Eso fue en la cruz. Y a pesar de que es algo maravilloso, los evangelios o el Nuevo Testamento no hablan, los autores sagrados, con mucha frecuencia acerca del tema de la expiación. Es en el Pentateuco, es decir, en el libro del Éxodo, en el libro de Levítico y en el libro de Números, donde yo encuentro de manera maravillosa todo lo que yo quiera conocer con respecto al tema de la expiación. La idea de la expiación es la siguiente, y voy a usarlo en términos muy sencillos. Tú y yo
y toda la raza humana somos pecadores. Si estamos hablando de orar por los perdidos, si estamos viendo cómo Pablo le da indicaciones a Timoteo de cómo orar por todos los hombres para que sean salvos, dice Pablo a Timoteo, y vengan al conocimiento de la verdad, yo debo de orar por mi amiga, por mi amigo, por mi papá, por mi mamá, por mi vecino, por mis hijos que son pecadores. La idea de la expiación es entender que tú y yo somos pecadores. Necesita que algo ocurra para que ese pecado, que trae graves consecuencias de muerte, la paga del pecado es la muerte, la paga miserable, el sueldo miserable, la consecuencia de que yo y tú somos pecadores es muerte. Y tú y yo necesitamos entender que algo debe de ocurrir para que la culpa de nuestro pecado sea removida. Eso es la idea de la expiación. Algo tiene que ocurrir para que la culpa, porque somos culpables, no solo entendamos esto, yo soy un pecador miserable, bajo la ira de Dios, tengo una sentencia sobre mí de muerte. Algo tiene que ocurrir para que la culpa que estoy acarreando desde mi nacimiento tiene que ser removida. Esa es la idea de la expiación. ¿Y qué hizo Dios en el Antiguo Testamento para darnos una idea de lo que Él hace frente a un sacerdote pecador, frente a un pueblo pecador? Esa culpa es removida a través de un sacrificio. A través de un sacrificio. Entonces la idea es, y yo les pido, hermanos, que así vayamos estudiando estos temas. Cuando tú escuches la palabra expiación, lo primero que tengas que relacionar en tu mente es remoción, es quitar. El evangelio tiene que ver con el precioso mensaje de que en la cruz Cristo quitó, elimina el pecado de todos los hombres. Él hace expiación al quitar el pecado. Esa es la idea de la expiación. Esta expiación, todavía es más profundo estudiarlo, tiene dos aspectos. La expiación penal y la expiación sustitutiva. La expiación penal significa que alguien pagó una deuda, quitó, removió, me dejó en una cuenta limpia, ya no soy deudor. La idea de la expiación penal es porque Cristo en la cruz pagó mi culpa. Quitó esa culpa. Él la pagó. Y la expiación también es sustitutiva porque Él me sustituyó a mí. No soy yo el que va a ser objeto de la copa de la ira de Dios. No, yo no. Cristo me sustituyó en la cruz del Calvario al Dios transferirle todos mis pecados a Él en lugar de a mí. Por eso el tema de la expiación en teología se estudia expiación penal y expiación sustitutiva. Él me sustituyó, ya no tengo ninguna deuda pendiente con Dios.
A Cristo le fueron transferidos los pecados, la culpa de aquellos en cuyo favor se ofreció a sí mismo en sacrificio. ¿Sabes cuál es la fuente de la expiación? ¿Cuál es la causa o la fuente? El amor de Dios. El amor de Dios es la causa, es la fuente de la expiación. Ahora, el tema no solamente se debe de estudiar desde esa perspectiva, porque hay categorías más específicas que la Biblia usa para exponer todavía más la obra expiatoria de Cristo. Fíjense todo lo que un cristiano que de veras ama a Dios debe de estudiar. Fíjate todo lo que en un discipulado aprendes. Fíjate todo lo que en un instituto bíblico debes aprender. Porque hay, hermanos en Cristo, más categorías específicas que la misma palabra de Dios usa para exponer la obra expiatoria de Cristo. ¿Y cuáles son esas categorías que un cristiano debe de conocer con todo el tema de la expiación? El tema del sacrificio, por ejemplo. El tema del sacrificio. El martes pasado, aquí en nuestra reunión de varones, les pregunté a los varones, dado que estamos estudiando acerca del sacerdocio del varón en la casa, les pregunté a mis hermanos, ¿saben cuántos sacrificios hay en la Biblia? Hay una clasificación. Tú y yo tenemos que conocer qué dice Dios en su palabra, cuántos tipos de sacrificios hay. Y son 5. 5. Y esos hay que estudiarlos. Si tú eres un sacerdote en casa, tienes que conocer cuáles eran los 5 tipos de sacrificios que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, como parte de categoría específica para exponer, para estudiar toda la obra de la expiación, hay que conocer sacrificios. Otro tema es la propiciación. Otro tema, la reconciliación. Otro tema, la redención. Categorías más específicas que Dios nos muestra en su palabra para exponer, contarnos. Este es el libro de Dios, y lo que Dios quiere hacer es contarme a mí, contarte a ti, la bendita obra expiatoria por excelencia de Cristo. Y entonces Dios me dice, conóceme a mí. Hay que conocer a Dios primero para que entiendas por qué yo ordené los sacrificios. Me tienes que conocer, dice Dios en su palabra, conóceme, búscame, encuéntrame en este libro que te he dejado para que logres entender lo maravilloso de la reconciliación que yo Dios hace con el hombre en su palabra. Conóceme, dice el Señor en su palabra, para que yo pueda conocer qué es la propiciación. Conóceme en su palabra, dice el Señor, para que tú puedas darte una idea de lo que costó rescatarte, redención. De hecho, la consumación de la redención tiene que ver con la expiación. Redención, rescate. Propiciación, apaciguar la ira. Reconciliación, no tengo enemigo a Dios. Imagínate nada más tener de enemigo a Dios, ¿sí? Así éramos tú y yo antes de ser cristianos. Dale gracias a Dios que todos los días respiras el oxígeno que Él te da. Eso es gracia común. Ese oxígeno no solo la respira su pueblo,
también la respira un secuestrador a esta hora. Es la gracia común de un Dios que en su carácter dice que es lento, muy lento para la ira, pero grande en misericordia. Hoy Dios te permitió levantarte de tu cama 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, por su pura gracia y misericordia. Pero antes de estar en Cristo, teníamos un grave problema ante Él, que nos lleva a la condenación de nuestros pecados el día que sobrevenga la paga, el sueldo, el pago por mi vida de pecado: muerte. Muerte. Cuando yo oro, y ya sé, hermanos, yo lo sé, que cuando oramos no nos metemos en todos estos términos teológicos, pero cuando yo oro, debo de entender bíblicamente que cuando yo oro lo debo de hacer con más fervor. Entender el tema de la expiación me hace tener compasión por los inconversos, compasión por aquellos que viven como muertos en vida, porque así describe la Biblia: muertos en vida. Estamos muertos, entiéndase por muerte, separados en nuestros delitos y en nuestros pecados. Todos los seres humanos, todos, hermanos, tenemos que entender la obra expiatoria de Cristo, su muerte sustitutiva, por la cual Él fue sacrificado en mi lugar. ¿Tú te imaginas eso? Para llevar Él mi pecado, a fin de que pudiera satisfacerse la justicia de Dios. Eso lo debe de conocer tu amigo incrédulo. Dios llevó en la cruz el pecado de tu amigo, el pecado de todos nosotros. Él lo llevó en esa cruz, y Él, solo en ese sacrificio, se puede satisfacer su justicia. Nada lo puede satisfacer, no obras, no peregrinaciones, no rituales. Nada puede satisfacer la justicia de Dios, a menos que vea a su Hijo pagando Él en el lugar del pecador. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6, en palabras del apóstol Pablo en esta carta, cuando dice en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6, hablando de Cristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este, hermanos, es un versículo que está dentro del contexto del por qué orar por los perdidos, y es orar para entender que Cristo se dio a sí mismo en rescate. Allá hay redención. Rescate es redención por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La obra de Cristo en la cruz cumplió todo lo que Dios decidió que sucediera con respecto a nuestra salvación. Un incrédulo, y por eso hay que orar por ellos, no te desesperes, te sacó la lengua, se dio media vuelta, ay, no empieces con tu religión, ay, no empieces de religioso, ay, no empieces, ay, tu Biblia, ay, aquello, ya van a empezar. No te desesperes. Llega a tu casa, o cada que estés en tu tiempo de oración, no te olvides de orar por los incrédulos. Porque un incrédulo que rechaza el evangelio, aún él jamás podrá frustrar el propósito que Dios tenga en su plan soberano sobre esa persona. Así que no te están rechazando a ti. Conoce el carácter de Dios en el tema de su soberanía y en el tema de su elección. Yo, como tú, nos sentimos tan mal
cuando alguien nos rechaza, porque es un rechazo y todos quisiéramos tener aquí al familiar, al amigo, a tu hija, a tu hijo rendidos a Cristo. ¿Quién carambas no desea eso con lágrimas? Todos lo deseamos, sabiendo que es real la condenación. El infierno es real. La condenación es real. Bueno, mis hermanos, aún los incrédulos que rechazan el evangelio de la gracia de Cristo jamás podrán frustrar los propósitos que Dios tiene con respecto a su plan soberano. Y eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 46. En el Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9. Mira de qué manera el Señor tan asombrosa habla de su soberanía. Ningún plan puede frustrar sus propósitos. El profeta Isaías en el capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10, que anuncio lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Oremos con confianza de que el Señor salvará a todos aquellos a quienes Él ha escogido para redención antes de la fundación del mundo. Y no deja de ser eso un misterio, pero debemos de orar así. Yo debo de orar con la confianza de que Dios salvará a todo aquel que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo dice la Biblia. Vamos otra vez a la oración preciosa que ya estudiamos de Juan capítulo 17. La oración sacerdotal de Cristo, Juan capítulo 17, versículo 12. Ya vieron cómo en esta oración Cristo dice, capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Otra vez, dice Cristo en esta oración. Es una oración de mucha agonía, por cierto. Cristo está sudando sangre. Acordémonos que también le está pidiendo al Padre, Padre, si es posible aparta de mí esta copa. ¿Qué copa es esa? Pues la copa de la ira de Dios sobre su Hijo. Pero también en ese contexto de oración está el capítulo 17, que se conoce precisamente que Cristo está intercediendo por los suyos, por los que Él escogió. Incluso Él dice, no pido por el mundo, Padre. Esta es la oración del sumo sacerdote, que sí ora por los que son suyos. Y en el versículo 12 dice Cristo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos, ahí está, es imposible que quien el Señor haya elegido y te haya traído a ti, a que vinieras y respondieras al Evangelio, se pierda. Solo aquí hay alguien del que Cristo se está refiriendo, el hijo de perdición, para que la Escritura, aún en eso, Judas cumplió un propósito. Eso es tremendo. En el libro histórico de Hechos, capítulo 13, versículo 48. Hechos capítulo 13, versículo 48. Este pasaje
Es el típico pasaje, típico versículo escondido que pocos se detienen. Estamos muy entrados con la historia de Pablo, de Pedro, de Bernabé, sus viajes en el libro de Hechos, y está maravilloso que así leas y conozcas el libro histórico de Hechos. Pero aquí te voy a demostrar cómo entre líneas hay una riqueza de enseñanza tremenda. Vean Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor. Escucha, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ya viste quiénes son los que creen? ¿Por qué creíste tú? Porque tú estabas, vamos a usar el lenguaje del médico Lucas, que inspirado por el Espíritu Santo detecta que hay un conglomerado de personas, y dice la Biblia que son gentiles, o sea, no son judíos. Ellos oyeron, ¿qué oyeron? Se regocijaron. ¿Por qué se regocijaron? Por la palabra. Creyeron, ellos creyeron. ¿Y por qué creyeron? Porque ya estaban ordenados para vida eterna. Uy, eso es un misterio. ¿En qué sentido? Yo no sé, y voy a decir algo con mucho respeto, yo no sé de todos los que estamos aquí en este recinto, quiénes están ordenados para vida eterna. Por supuesto que entiendo que si tú estás aquí, es porque has respondido al Evangelio, es porque has entendido que tú y yo necesitamos arrepentimiento, tú y yo necesitamos al Señor en nuestra vida, tú y yo necesitas creer que Cristo tomó tu lugar en una cruz, derramó su sangre por todos tus pecados. Y entiendo que si tú estás aquí es porque el Señor movió, el Señor te abrió los ojos, el Señor te convenció con su palabra y con el poder de su Santo Espíritu, y veniste a Cristo. Y lo crees. Y al igual que estos gentiles que son nuestros hermanos, son los primeros cristianos de la historia. Oyendo la palabra, se regocijaron. ¿Quién no se regocija con la Biblia? ¿Quién no se regocija con la palabra del Señor? ¿Quién no se va a regocijar cuando estudias expiación, propiciación, redención, reconciliación? ¿Quién no se va a glorificar? ¿Sabes quién se alegra? ¿Sabes quién le da gracias a Dios? Los que han sido ordenados para vida eterna. Los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y es mi oración, hablando del tema de esta tarde, es mi oración que cada uno de los que entró por esta puerta hayan sido ordenados para vida eterna. Pero también la iglesia es el hermoso momento de la predicación, por si tú, mi amigo, es la primera vez que vienes, o 3 o 4 veces, si todavía estás en esa lucha, hoy ríndete, entrégale tu vida a Cristo, ven a Él, abrázalo, entrégate a Él. No hay otra salvación para ti, no hay otra manera de ser salvos más que vengas a Cristo, arrepiéntete y cree lo que la Biblia te está diciendo, que Cristo vino al mundo a salvarte, a dar su vida y derramar de manera dolorosa su vida por ti. Hermanos, cuando Cristo agonizaba en el huerto, no, créeme que no le tenía miedo a los puñetazos que le iban a dar. No, el Señor no estaba preocupado por los escupitajos que le iban a dar. Créeme, mi amigo, que el Señor no le interesa el dolor de las espinas. Créeme, mi amigo, que el Señor no está sufriendo por sentir al doloroso clavo que le va a perforar sus muñecas y sus pies. Créemelo, que Él no está agonizando por
los tremendos latigazos que va a recibir. Aproximadamente, de acuerdo a la ley, 39 golpes de un fuete, de un látigo con puntas de plomo, con puntas de hueso, con puntas de fierro que despedacen toda la piel. La única película que ha logrado captar cómo es una flagelación romana es Mel Gibson. Eso era. No, mi amigo, Cristo agoniza en el Getsemaní porque la ira de su Padre se iba a descargar sobre él, no sobre ti. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Eso provocaba esa agonía en el Getsemaní. Yo no conozco pecado, Padre. Yo he cumplido con toda tu ley. He guardado todos tus mandamientos, y son 613. Y el que incumple uno se hace culpable de todos. Hay solo una persona que soportó todo tipo de tentaciones y siempre se mantuvo de pie y limpio. Se llama Jesús. Él le pide a su Padre: Padre, yo he guardado todo. Mi vida es perfecta delante de ti. No tengo mancha, no tengo tacha. He cumplido todo. Oh Padre, si es posible, quita, aparta de mí la copa de tu ira sobre mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y desde el cielo, Dios envió un ángel para confortar a su hijo. Y aunque no tenemos nada de la comunicación de este malach en hebreo, que es un ángel enviado, mensajero, seguramente, hermanos, el padre le está diciendo a su hijo: hijo, no puedo apartar esa copa de ti, porque de lo contrario todos se perderían. Hágase entonces tu voluntad y no la mía. Y así fue. Minutos después de esta oración, llegó una tropa de soldados y conocemos la historia. Tanto debemos de orar por los perdidos, que bien haríamos en estudiar esta hermosa doctrina de la expiación como lo estamos haciendo en esta tarde. Hay un libro del teólogo John Murray, a todos los que les interese, que se llama La redención consumada y aplicada. El autor John Murray, a donde desarrolla este y otros temas. Quiero darte el mapa, el temario de todo buen cristiano apasionado por este tema. Con John Murray, en su obra La redención consumada y redención aplicada, hay que estudiar la necesidad de la expiación, la naturaleza de la expiación, la perfección de la expiación, el alcance de la expiación. Y aquí nos metemos en un problema teológico. Expiación limitada. Hermanos, si universalizamos el alcance, limitamos la eficacia de la expiación. Yo sé que a lo mejor ya los estoy, pastor, apenas si me está cayendo el 20 y ahora usted sigue con sus términos ahora más profundos. Sí, lo siento. Tú tienes que conocer el alcance de la expiación. Y ahí te vas a topar con algo muy polémico.
que se llama expiación limitada. Esto no significa que esté limitado el sacrificio de Cristo. A ver, si yo universalizo todo el mundo, el alcance, estoy limitando la eficacia de la expiación. ¿A qué me refiero, hermanos? Que la expiación de Cristo sí es ilimitada en cuanto a su suficiencia, pero es limitada en cuanto a su aplicación. No todo el mundo será salvo. La expiación de Cristo es ilimitada en suficiencia. Ningún ser humano necesita otra cosa para que ese pecado sea removido. La expiación de Cristo para todititita la humanidad es ilimitada en cuanto a su suficiencia, pero es limitada en cuanto a su aplicación. No, hermanos, la expiación de Cristo no representa un intento fracasado de salvar a los que no serán salvos. Todos aquellos a quienes Dios se propuso salvar desde la eternidad pasada serán salvos. Ahí está la expiación para aquellos que creyeron. Es polémico, es profundo. Estos temas que todo cristiano debe conocer, debe estudiar en la Escritura. La expiación de Cristo, sí, hermanos, sí es ilimitada en cuanto a la suficiencia. Todo hombre, eso es lo que necesita, pero no todo hombre cree. No a todo se aplica. Eso es lo que trato de enseñarles con estos términos un poco confusos y problemáticos de teología. Se aplica por el Espíritu Santo a aquellos que creen. Muy bien. Ahora, la última pregunta. ¿Por qué debo de orar por los perdidos? Porque eso está de acuerdo con nuestro llamado. Orar por los perdidos está de acuerdo con nuestro llamado. Vean Primera de Timoteo. Regresamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Perdón, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7, no es el capítulo 1. Capítulo 2, versículo 7. Fíjense, si tú vas leyendo todo el contexto de estos versículos, dice el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento. Maestro de los gentiles en fe y en verdad. Hermanos, este hombre, Pablo, fue constituido predicador y apóstol. ¿Y qué significa eso? Que esta palabra predicador viene del griego keruso, con K de kilo, keruso, y significa anunciar, proclamar, hablar en público. Pablo es un heraldo, un mensajero público a proclamar esto que nos está compartiendo en la carta, a proclamar el evangelio. Era parte de su llamado, y este es el llamado de toda hija y de todo hijo de Dios. No necesitas ser predicador. Si tú eres cristiano, tienes el llamado de Dios para compartir, para anunciar, para proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo.
Tú y yo tenemos ese llamado. A lo largo de la historia, varios hombres de la fe cristiana decían lo siguiente. Por ejemplo, Juan Knox. Fíjense qué decía. Señor, decía en su oración Juan Knox, dame Escocia, él era escocés, dame Escocia o me muero. George Whitefield decía, Señor, dame almas y quítame el alma. Henry Martin decía, no puedo soportar la existencia si se va a deshonrar a Jesucristo. No puedo soportar la existencia si se va a deshonrar a mi Señor Jesucristo. Hermanos, de veras oramos como estos hombres, dándonos una idea. Imagínense que nuestras oraciones, Señor, dame Cuernavaca o me muero. O George Whitefield, dame almas. Sí, hermanos, somos, se los he dicho, un equipo de rescate. Que el Señor nos avienta allá afuera a un océano infestado de cadáveres. No para darles sepultura, es para darles esta palabra de salvación y de mensaje en Cristo Jesús. Y terminamos con 1 Timoteo 2:8, el quinto elemento de la oración evangelística, la actitud. ¿Ya vieron cómo hay una actitud en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8? Rápido, vamos a desarrollar ese versículo que tiene su peculiaridad. Vean por qué. Le dice Pablo a Timoteo, ya es el último punto. Y con este cerramos todo el tema de la oración evangelística. Este último punto tiene que ver con la actitud para orar por los perdidos. Vean el versículo 8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí hay una orden. Pablo aquí sí se refiere a los varones. Qué curioso. La palabra griega aner significa varón. Quiero varones, y este es un llamado de Pablo a otro varón, diciéndole Pablo a Timoteo, quiero que los varones en la iglesia, entendiendo el llamado de liderazgo que el Señor le ha encargado a los varones, cuando se reúnan en el día del Señor, en esta adoración colectiva, el varón asuma su liderazgo. Lo hacían en la sinagoga y esto se trasladó a la iglesia. Era permitido que solo oraran en las sinagogas los varones. Bueno, ahora en la iglesia, en el culto público de adoración colectiva, como hoy lo vimos con el hermano Jehú, él dirigió la oración colectiva. Eso no significa que la mujer no pueda orar, claro que sí, claro que deben de orar, pero en el culto público, en la asamblea de adoración colectiva, el varón está llamado a asumir su liderazgo para orar. Y eso es lo que Pablo, porque llama la atención que usa la palabra griega para varón, hombre. Ahora, cuando dice que en todo lugar, en varios pasajes del Nuevo Testamento se usa esta frase. Por ejemplo, vamos a hacer un rápido recorrido por la Escritura, porque ¿a qué se refiere Pablo con que oremos en todo lugar? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. Dejemos que la misma Biblia nos vaya enseñando estas verdades importantes. Y en su primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 2, vean lo que dice la Escritura. A la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Ahora vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vean, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el conocimiento, el olor de su conocimiento. Todo lugar. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En todo lugar. Algunos comentaristas bíblicos lo quieren confinar, se refiere a que siempre que la iglesia se reúna, haga este tipo de acciones. Es polémico. En estas cartas, como hemos podido ver, vemos que el cristiano, hermanos, obviamente a donde quiera que vayamos, mostramos la piedad de Cristo, el amor de Cristo, la santidad del Señor, a donde quiera que vayamos. Sin duda, cuando nos reunimos como iglesia, tiene este toque maravilloso de orar juntos, y lo que Pablo en realidad no nos está diciendo en una postura particular. No hay nada místico, no hay nada raro el que levantemos las manos. Si lo quieres hacer, hazlo. Pero no como algo que hay algo raro, que ahí va a caer alguna unción especial o vaya a caer algo. No se refiere tanto a este tipo de posturas. No es una postura en particular. ¿Sabes qué simbolizan las manos? Quiero que los hombres levanten las manos. Las actividades de la vida, manos santas, implica toda tu vida santa. No es algo así, qué bueno que lo haces. No estoy diciendo que sea malo o antibíblico orar así, no. Pero no se trata de una postura en particular. Hermanos, las manos simbolizan las actividades de la vida. Somos llamados a ser santos, implicando una vida santa. Los que oramos por los perdidos, no nos debe distinguir la ira, la contienda, no. Nos debe caracterizar que estamos llamados a ser santos en nuestro corazón y nuestra conducta. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22, en el Antiguo Testamento, vamos a ver rápido para terminar. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22, un poco acerca de esta postura. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y ahí está, extendiendo sus manos al cielo. Ahí está Salomón orando, como Pablo refiere. Quiero que los varones, el varón, el hombre, extienda sus manos orando. Ahí está Salomón en Primera de Reyes 8:22. Pero también en Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 6. Vean lo que pasó en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Vean en Nehemías 8:6. Adoraron levantando las manos.
El Salmo capítulo 63, versículo 4. Salmo capítulo 63, verso 4. A ti te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Salmo 63, 4. No es una postura en particular rara. Dios te va a hacer caso si hablas, si levantas las manos. No, las manos simbolizan la actividad de la vida. Manos santas, vida santa. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Si en mi corazón, Salmo 66, ¿qué les dije? Ya me perdí. 66, Salmo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Un pasaje ahí que tengo aquí. Por la oración, por nuestra vida de oración. Alguien que ora, hermanos, por los perdidos, no debe distinguirse por la ira, no por la contienda. Debemos ser santos en nuestra vida y en nuestro corazón. Muy bien. Quiero demostrarles, ya para terminar, qué importante es orar por los perdidos. ¿Quién es el más grande hombre que ha orado por los perdidos? Cristo. Vean la profecía de Isaías capítulo 53, versículo 12. Vean la importancia. Y vean lo que Cristo hizo. Cristo es el más grande evangelizador, el más grande hombre de oración por los perdidos. Vean Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Está hablando de Cristo, hermanos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y ¿qué hizo Cristo? Oró por los transgresores. Ahora quiero llevarlos a la cruz. En la cruz, vean lo que Cristo hizo. Lucas 23, 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. ¿En qué ciudad Cristo fue crucificado? ¿En Jerusalén? ¿Dónde se derramó el Espíritu Santo por primera vez? ¿En Jerusalén? Vamos a reflexionar un poquito. Vean lo que Cristo está orando. Él ora, ya lo vimos en la profecía de Isaías 53, 12. Y vean lo que Él hizo en la cruz, en esa cruz de agonía. Capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, es una oración. Padre, perdónalos. Está orando por todos esos transgresores que tiene allí abajo de la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Hermanos, unos días después, 3,000 convertidos en esta ciudad. Días después de su crucifixión, porque bueno, ya no me quiero alargar, ya se me fue el tiempo, pero ¿cuándo comenzó la iglesia cristiana? La iglesia cristiana surge en una fiesta llamada Pentecostés, Hechos capítulo 2. ¿Cuántos días pasaron entre la crucifixión
y Pentecostés. Bueno, en Pentecostés, 3,000 de repente convertidos. Y hoy, en este día, siguen los pecadores viniendo a Cristo, perdonados por Él. Ahora, quiero terminar con otro ejemplo muy notable que pocos quizás han reflexionado. ¿Sabían que alguien oró por Pablo para su salvación? ¿Y quién creen que fue? Esteban. Mientras lo estaban apedreando, ¿qué no dice la Biblia que dejaron las ropas a los pies de un hombre que por ahí apareció en escena llamado Saulo? Nuestro querido Pablo, el autor de la carta que estamos estudiando de 1 Timoteo. ¿Sabes que mientras están apedreando a Esteban, Esteban alcanza a mirar al cielo y que dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado? Y ahí está Saulo. Hermanos, con todo mi corazón yo creo que esa oración de Esteban fue por la salvación de todos los que estaban apedreando a Esteban. Pero hay uno que el Señor alcanzó. Se llama Saulo de Tarso, nuestro querido apóstol Pablo. Esteban oró por él. Termino. La evangelización comienza con la oración evangelística. La evangelización comienza con la oración evangelística. Así que a orar, mucho que orar por todos los perdidos que conocemos. Pónganse de pie, por favor. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. En nuestra limitada manera de pensar, quizás nunca llegaremos a comprender esa salvación tan grande que tú nos otorgaste. Hoy, reunidos como pueblo tuyo, hemos abierto tu santo libro, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos haya dado la iluminación correcta para poder trazar bien tu palabra. De tal manera que en esta tarde debemos de seguir reflexionando acerca de mi vida de oración por los perdidos, por aquellos que no te conocen, por aquellos que viven alejados de ti. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra. Ven a Cristo, mi amiga, mi amigo, en esta tarde. Hoy que nos visitas por primera vez, o estás conectado todavía a través de tu celular, de tu tablet, de algún medio electrónico. Sabes que hay un grave problema que tú y yo tenemos. Se llama pecado. Todos somos pecadores, todos. Y la paga del pecado, mi amigo, es muerte. No solo una muerte física, que esa la vamos a experimentar tarde o temprano. Es la consecuencia del pecado. Ningún tanatólogo o especialista médico nos puede explicar con certeza por qué morimos. ¿Cuál es la razón de morir? Es parte de la vida. Desde el momento en que nacimos empezamos a morir. Diario mueren células dentro de nosotros. Vamos envejeciendo. Vamos camino hacia donde Dios nos dice que nos formó, del polvo de la tierra. Y allá vamos. Pero mi amigo, Dios nos dio
la eternidad. El alma, el espíritu. ¿Sabes que tú y yo somos creados a la imagen y semejanza del Creador? Y sopló en nosotros la vida. Algo de Dios, no los animales, algo de Dios tenemos tú y yo. Eternidad. Reflejamos su imagen y semejanza, y esa se distorsionó con el pecado. Nos extraviamos, nos perdimos, inventamos religiones, buscamos la manera, y el hombre está extraviado. Tú y yo estamos representados en un hombre en ese huerto llamado Adán, nuestro primer padre. Y nuestra primera madre, llamada Eva, falló. Pero también fallamos nosotros ahí. Dios tuvo que intervenir y envió a su Hijo, nacido de una virgen, para en esta tarde que tú creas en Él, no te pierdas. Dios te quiere regresar a ese paraíso perdido. La paga del pecado es muerte, mi amigo, y algún día tú y yo vamos a morir. Vamos para allá. Pero hay una muerte que es eterna, es una separación eterna con el Creador. La palabra de Dios nos muestra que Dios envió a su Hijo para que en esta tarde cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta tarde ven a Cristo, arrepiéntete, rinde tu vida al Señor y cree que en la cruz, desde que le pusieron ese madero en sus espaldas totalmente despedazadas, llevó tu pecado. Él cargó, llevó tu iniquidad. Fue levantado en una colina en el Gólgota, 9 de la mañana, 6 horas. La segunda persona de la Trinidad estuvo clavada, colgada, desnudo en esa cruz, derramando su sangre. Mi amigo, esos brazos abiertos siguen para ti hoy. Ven a Él y arrepiéntete. Ven a Cristo. No hay otra manera de ser salvos más que viniendo y entregando tu vida a Él. Padre, oramos porque tú abras el entendimiento y que tu palabra, con el poder de tu Espíritu, abra los ojos de aquellos que han de escuchar esta palabra y este mensaje de salvación. Que todo sea para gloria de tu santo nombre. Amén.